Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos esta noche, como todas las noches, desde el Templo Pentecostal, Asamblea de Dios, en Atoteja, Bayamón, que pastorea nuestro amado pastor, el reverendo Elías Torres, junto a su amada esposa, Belisa Vélez. Yo soy la hermana Tirsa y es para mí, como siempre que me dan la oportunidad, un gran privilegio compartir la palabra del Señor en esta noche y una gran responsabilidad. Así que vamos a, como siempre, a orar para que el Señor sea el que nos hable por su palabra, el que permita que yo pueda transmitir en esta noche lo que Él puso en mi mente mientras yo leí estos versículos de la palabra del Señor, y Él pues hablaba a mi corazón, porque siempre cuando uno comparte un mensaje con otro hermano, ese mensaje siempre le habla a la vida de uno primero, para uno entonces compartirlo, pero que yo lo pueda compartir de una manera clara, y como siempre también no solamente compartirlo, sino que lo podamos aplicar en el momento justo en nuestras vidas. Así que vamos esta noche a buscar un ratito y estudiar la palabra del Señor, escucharla y sacar ese tiempo para acercarnos al Señor, no importa lo que hayamos tenido que hacer durante el día, las horas, los afanes, pero sacar ese tiempo para el Señor, porque Él siempre está con nosotros, guardándonos, cuidándonos y pendiente a nosotros. Así que vamos a orar. Amado Señor y Salvador que está en los cielos, te alabamos, te glorificamos, te damos gloria, honra y honor. Señor Jesús, ¿qué haríamos sin ti, Señor? Tú lo has dado todo por nosotros, Señor. Tú nos viniste a rescatar, te despojaste de tu gloria, Señor, de tu trono, Señor, y viniste aquí a nosotros a morir por nosotros en la cruz. No solamente eso, Señor, sino que tú nos conoces, Señor. Tú conoces todo por lo que pasamos, todas nuestras angustias, todos nuestros pesares, y tú vives dentro de nosotros por medio de tu Espíritu Santo, Señor. En las mañanas, en las tardes, en las noches, podemos sentarnos, podemos estar de pie, podemos estar guiando, caminando, y podemos hablarte, Señor Jesús, por medio de tu Espíritu Santo, contarte todas las cosas, Señor, desahogarnos contigo, porque tú conoces nuestros pensamientos, Señor, y tú nos hablas por medio de tu palabra, Señor. Permite que en esta noche, Señor Jesús, que vamos a hablar un poco de tu palabra, Señor. Tú como siempre nos hables, Señor Jesús. Que podamos poner, Señor Jesús, por obra todo lo que tú nos dices en ella, porque estas historias que están en la Biblia, Señor, tú las dejaste con un propósito, que nosotros aprendiéramos de ellas, Señor, y las pudiéramos poner en práctica, Señor, para que estemos preparados, Señor, hasta que tú vengas, para que podamos imitarte a ti, Señor, que eres el varón perfecto, y poner siempre nuestra mirada en ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, en esta noche, Señor, a mirarte a ti, Señor Jesús, como pueblo. Te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Mira cada vida que esté escuchando este mensaje, Señor, y aquellos que lo vayan a escuchar en la grabación, Señor. Bendíceles, Señor. Háblales, guárdales, cuídales, Señor Jesús, y contesta sus peticiones, pero por sobre todas las cosas, Señor, si hay alguno que no es salvo, háblale a su corazón, Señor, y que te pueda conocer. En tu dulce nombre, Señor Jesús, hemos orado. Amén, Señor Jesús. Pues vamos a compartir en esta noche una porción de la escritura que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 6, y vamos a estar leyendo los versos del 1 al 11, y luego vamos a estar tocando unos versos más, los versos del 15 al 16, y luego otros versos
los versos 20 y 27. Así que vamos a leer esa porción de la escritura que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 6, y que tiene, ¿verdad? En la mayoría de las Biblias tiene como un título ese pasaje que nos habla sobre la toma de la ciudad de Jericó por el pueblo de Israel. Así que vamos a hacer lectura. Josué, capítulo 6, del 1 al 11. Dice de esta manera: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: Llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: Pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: Gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y vamos a leer entonces el verso 15 y 16 de Josué 6. Dice de la siguiente manera: Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y ahora vamos para el verso 20. ¿Okay? Ya habían dado las vueltas los 7 días, y el 7º día dieron 7 vueltas. ¿Okay? Luego de que dieron las 7 vueltas el 7º día, en el verso 20 leemos: Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y leemos entonces el verso 27 del capítulo 6 de Josué, que dice: Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Damos gracias, Señor, por tu palabra hermosa, que nunca torna atrás vacía. Mire, ese, ¿verdad? Capítulo 6 de Josué, al inicio, detalla, ¿verdad?, la toma de la primera ciudad de Canaán por los israelitas. Y el libro de Josué comienza con los preparativos que tiene el pueblo de Israel para la toma de la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y yo no sé si en alguna
situación o en algún momento de su vida usted se ha preparado para recibir algo que le hayan prometido. ¿Cuál es la felicidad o el sentido de alegría que uno tiene cuando uno va a recibir algo que le han prometido? Yo estoy trabajando en un campamento de verano en una escuela y todos los días los estudiantes me preguntan, maestra, ¿qué va a pasar mañana? Mañana es día de piña de frozen o sea, de piragua, o mañana es día de piscina, y ellos siempre están a la expectativa de qué es lo que van a recibir. Así que yo no sé si usted vive preparado para recibir alguna promesa del Señor en su vida. La Biblia, la palabra del Señor, ¿verdad?, que tenemos aquí, está llena de promesas que nos ha hecho el Señor, y nosotros debemos vivir preparados para recibirla. Y una de las promesas que el Señor ha hecho es volver por su pueblo y volver a buscarnos a nosotros otra vez. Así que nosotros debemos vivir preparados para recibir esa promesa del Señor de que Él nos va a venir a buscar otra vez y de que nosotros vamos a escuchar esa trompeta cuando Él regrese a buscarnos. Y el pueblo de Israel, en el capítulo 6 en los primeros capítulos del libro de Josué, se estaba preparando para recibir esa promesa por fin de ir a vivir a la tierra prometida. Y yo voy a hacer un pequeño resumen de esos primeros capítulos porque no los podemos leer todos nuevamente, pero para que tengamos el contexto de lo que hemos leído de la conquista de Jericó. Mire, el pueblo de Israel estaba bajo un nuevo líder que era Josué, porque Moisés había muerto, así que estaban bajo un nuevo liderato. Esto es un poco difícil siempre porque habían estado 40 años bajo un líder y ahora se tenían que acostumbrar a un nuevo líder que iba a ser diferente. Y en nuestras vidas, ¿verdad?, muchas veces no nos gusta el cambio, pero el cambio es parte de la vida y a veces estamos acostumbrados a unos líderes que hacen unas cosas de una manera y Dios pone nuevos líderes para nuevas etapas en nuestra vida. Y en esta etapa de la conquista de Canaán, el nuevo líder que iba a tener el pueblo de Israel era Josué, y Dios se lo había traído al pueblo de esa manera. Se requería que el pueblo cruzara otro cuerpo de agua nuevamente, igual que habían cruzado el Mar Rojo 40 años antes. Esta vez iban a cruzar el río Jordán, así que requería que el pueblo nuevamente tuviera la confianza en el Señor de que ellos, un pueblo sumamente grande, iba a poder cruzar ese otro cuerpo de agua nuevamente, un cuerpo de agua nuevo para poder entrar a la tierra prometida, igual que había ocurrido cuando habían salido de Egipto. Dios también le recuerda a Josué que se esfuerce y sea muy valiente. O sea, aunque Dios lo había escogido, aunque él era la persona para liderar el pueblo de Israel en estos momentos, la tarea no iba a ser una tarea fácil. Él se tenía que esforzar y ser bien valiente. Lo que nos recuerda es que muchas veces cada uno de nosotros tiene una tarea en el Señor, un ministerio en el Señor, algo para lo que Dios nos ha llamado y escogido, pero eso no quiere decir que el camino se nos va a hacer fácil, sino que Dios nos llama a cada uno de nosotros a esforzarnos y a ser valiente. Y el Señor se lo repite varias veces a Josué: esfuérzate y sé muy valiente. O sea, la tarea que Josué tenía al frente no iba a ser nada de fácil. Josué manda espías nuevamente a espiar la tierra prometida, algo que había pasado años antes y que había sido lamentablemente había ocurrido que los espías habían desanimado al pueblo. Josué viene y manda espías nuevamente, pero esta vez los espías vienen confiados con noticias de que los pueblos cananeos están sumamente desanimados
ante las noticias del pueblo de Israel y se encuentran allí en Jericó con una mujer llamada Rahab que los esconde y que coincidentalmente, aunque para Dios no hay coincidencias, ella vivía en el muro, en la misma muralla que próximamente ellos iban a atacar. Y Rahab le dice, mire, aquí todo el mundo está asustado porque han oído de que su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Así que las noticias que trajeron esos dos espías eran noticias alentadoras, completamente diferentes a lo que había ocurrido 40 años antes, ¿ok? Y el pueblo también en esos primeros capítulos del libro de Josué se circuncida nuevamente, algo que era una señal del pacto. Ese pueblo que había nacido en el desierto no había seguido esa regla que el Señor los había dado para identificarlos como su pueblo en el desierto. Ellos se circuncidan en ese momento, celebran la Pascua. El hecho de que ellos hayan hecho eso los deja vulnerables por un tiempo, así que eso expresa la confianza en el Señor que ellos debían tener para haber hecho eso siendo adultos en ese momento. Y por último, en esos primeros capítulos, Josué se encuentra con lo que la Biblia describe en ese capítulo como el príncipe del ejército de Jehová, que, ¿verdad?, muchas veces cuando leemos ese capítulo entendemos, ¿verdad?, que es una manifestación de Jesús en el Antiguo Testamento que se le presenta a Josué en ese momento, ¿ok? Y Josué le adora justamente antes de que ocurran estos eventos de la toma de Jericó. Así que miren todo lo que ha ocurrido previo a ese momento donde el pueblo había tenido que prepararse de cierta manera para demostrar su confianza en Jehová antes de este primer ataque a esta ciudad amurallada de Jericó, que era una ciudad que estaba rodeada completamente por muros, ¿ok? Y Jehová, el Señor, nuestro Dios todopoderoso, le da una instrucción bien clara a Josué. Le dice, mira, ustedes van a rodear la ciudad una vez al día y con su grupo de hombres armados, el arca va a ir adelante con los sacerdotes y van a ir con unas bocinas, la van a rodear al frente y atrás con los hombres armados y van a ir rodeando la ciudad y solamente van a sonar las bocinas de los sacerdotes, ¿ok? Y al séptimo día, cuando rodearan la ciudad, al séptimo día 7 veces, entonces era que el pueblo podría gritar. Todo esa marcha alrededor de la ciudad durante esos 7 días se tenía que hacer en silencio. Y esa instrucción no era fácil porque no era parecida a ninguna táctica militar ni a nada que fuera lógico a las batallas que ellos habían tenido hasta ahora. Dios lo había ayudado a Josué y al pueblo de Israel a librar muchas batallas contra muchos pueblos hasta ese momento, pero ninguna de las batallas que uno lee en el libro de Éxodo anteriormente, ¿okay?, y en los libros anteriores, uno puede ver ninguna táctica que fuera similar de ataque a ningún pueblo, quedarse en silencio dando vueltas alrededor de los enemigos, así que no era una instrucción fácil de seguir. Y Josué repite esa instrucción al pueblo en el verso número 10. Le dice al pueblo, Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo diga, gritad. Entonces gritaréis. Esto era, ¿verdad?, algo difícil de seguir para un pueblo que se acercaba a su primer ataque importante militar en la tierra prometida. ¿Okay? Así que imagínense usted eso, ¿verdad? Porque a mí me gusta leer la Biblia e imaginármela. Y hoy en día tenemos muchas cosas en televisión, muchas series que podemos ver, tenemos la internet que nos presenta videos, pero no hay nada mejor como uno leer la Biblia y permitir que el Espíritu Santo
utiliza la imaginación de uno para uno visualizarlo en la mente de uno. Imagínense en esos hombres de guerra comandados por Josué, recibiendo esa instrucción de que estuvieran en silencio absoluto, ¿ok? Rodeando una ciudad y que solamente se podía oír el sonido de las bocinas de los sacerdotes, ¿ok? Así que miren la victoria que iba a ser librada en que ellos llevaran a cabo obedientemente lo que el Señor les dijera. Esa primera victoria que ellos iban a tener les iba a enseñar al pueblo a ser obedientes. Y muchas veces el Señor nos quiere enseñar a que nosotros vamos a tener victoria en nuestras vidas si somos realmente obedientes a lo que Él nos indica y a lo que dice su palabra, no importa lo pequeño que sea. Así que la primera batalla del pueblo de Israel se iba a librar en obediencia y en silencio, y la iban a ganar teniendo también silencio hasta que Dios les indicara, porque que muchas veces a nosotros nos gusta hablar y darle las opiniones a Dios y darle, ¿verdad?, a Dios sugerencias de lo que Él tiene que hacer, pero muchas veces Dios nos manda a seguir una instrucción y a guardar silencio, porque nosotros, ¿verdad?, queremos dar nuestras opiniones, queremos compartir lo que nosotros entendemos que es nuestro conocimiento entrenado sobre un tema en particular, porque lo hemos estudiado. Queremos compartir lo que entendemos, que es lo que escuchamos, que fue la voz de Dios, a pesar de que Dios nos dijo algo en su palabra y está probado y comprobado que eso es lo que dice la palabra de Dios, pero decimos, no, yo creo que el Señor está diciendo otra cosa. Y no es otra cosa nada, es nuestra propia voz humana que le quiere llevar la contraria al Señor. Sin embargo, la instrucción que Dios ha dado es que sigamos su voz, que estemos atentos a su trompeta y que marchemos en silencio y en obediencia a lo que dice su palabra. A veces yo me pongo a pensar que si Jericó hubiera estado aquí en Puerto Rico y si el Señor le hubiera dado la instrucción a nosotros aquí, los puertorriqueños, o le hubiera añadido esa parte, marchen, ¿verdad?, en silencio, no griten ni digan nada, pero tampoco hagan gestos con las caras ni nada, porque muchas veces nosotros no hablamos, pero también con la cara lo decimos todo. Y estamos silentes, pero entonces empezamos a hacer gestos así, y entonces empezamos a hablar con nuestro rostro. Y yo me imagino si hubieran estado dando vueltas los israelitas en Puerto Rico, a lo mejor estaban en silencio, pero a lo mejor estaban así o así, así, y cuando estamos haciendo, ¿verdad?, gestos, pues no estamos en silencio realmente, porque el silencio también es una actitud del corazón, de una actitud de obediencia de lo que tenemos en nuestro corazón. El Salmo 37:7 dice de esta manera. Si me lo pueden colocar allí los hermanos, Salmo 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades, ¿ok? Porque ¿qué? A veces nosotros nos alteramos, ¿verdad? Y Dios nos manda a guardar silencio porque nos alteramos por situaciones, nos alteramos por cosas que vemos, por cosas que escuchamos y queremos nosotros solucionar las cosas, queremos decir las cosas nosotros, queremos arreglar las cosas nosotros. Pero el Señor nos dice, mire, guarda silencio ante Jehová y espera en Él y no te alteres por motivo de aquel que tú lo ves prosperando, ¿ok? Aquel que hace maldad, ¿ok? Porque el Señor se va a encargar de las cosas, ¿ok? Y Dios les requería al pueblo total confianza y obediencia a Él, al pueblo, antes de darle esa victoria, ¿ok? Así que miren qué victoria más hermosa ellos iban a tener, ¿ok?, en obedecer al Señor. Y esto no iba a ser nada fácil. Ellos
el pueblo de Israel, como les dije, los varones de guerra habían sido circuncidados antes de pasar el río Jordán, así que habían tenido que estar un tiempo ahí confiando en el Señor, que ningún pueblo los iba a atacar, mientras ellos sanaban y estaban allí vulnerables esperando. Ahora Dios los había mandado a marchar en silencio, entonces frente a una ciudad enemiga, no un día nada más, ni dos, sino 7 días en silencio alrededor de una ciudad, mientras quizás la gente en los muros los estaba observando, ¿ok? Y era algo que ellos nunca habían hecho y que no tenía nada de sentido. Y imagínense todas las cosas que le pasaron por la mente a este grupo de varones, ¿ok? También me imagino a los sacerdotes que estaban con las bocinas, a todo este pueblo que Josué mandó a marchar armado, mientras ellos escuchaban la instrucción de Josué y marchaban en silencio ante estos enemigos. Quizás le pudo, ¿verdad? Yo anoté algunas de las preguntas que me vinieron a mí a la mente mientras yo leí ese pasaje, ¿verdad? ¿Qué saca a Dios con ridiculizarnos frente a este pueblo enemigo, ¿verdad? Porque muchas veces mientras nosotros estamos en la espera de una promesa del Señor, la gente se burla y nos ridiculiza, ¿verdad? Porque no piensan que el Señor va a cumplir eso que prometió y se burla de nosotros. Nos dice, ¿tú estás seguro o segura que Dios te prometió eso? ¿Tú estás segura de que el Señor lo va a cumplir o no te lo imaginaste? ¿O tú estás segura de que de verdad el Señor te mandó a hacer eso y no te lo estabas imaginando? Y uno sufre mucho la burla de mientras se espera en el Señor. Así que pudieron haber pensado eso, ¿verdad? Pudieron haber pensado, mañana vamos a hacer lo mismo, dar vueltas en silencio. No hay variedad aquí en este programa para que la milicia no se aburra. Porque el Señor no nos manda a hacer una cosa un día y otra cosa otro día para que haya variedad? Porque tenemos que hacer lo mismo todos los días. Pudieron haber pensado, ¿por qué no aprovechamos el tiempo mejor y cavamos una zanja y entramos por dentro? Eso es una táctica militar mejor. Y Dios es un Dios de sabiduría. Esto no encaja con el Dios que yo conozco. Estar dando vueltas en silencio. Pudieron haber pensado también, ¿ok? Están formando un ejército allá dentro de los muros para atacarnos y para algunos de ellos quizás entrar en pánico y irse y desertar, ¿verdad? Ninguna de estas cosas, hermanos, ¿verdad? Las dice la palabra del Señor. Pero todas estas cosas, ¿verdad? Son cosas que yo infería mientras leía la palabra, ¿verdad? del Señor y decía, quizás fue bien difícil para ellos estar ahí dando vueltas, ¿verdad? Pensar, nos lanzarán rocas, nos lanzarán piedras, nos lanzarán flechas con fuego, ¿verdad? Tenemos que planificar un contraataque, Josué, haz algo, ¿por qué estás dando vueltas? Tú en realidad no eres un buen líder, o sea, y yo decía, quizás muchas de estas cosas le estaban pasando por la mente, pero mire, ellos, lo que dice la palabra de Dios, ellos que dieron la puerta como Josué mandó, en silencio. Y Dios prontamente les iba a dar la victoria en el Señor por haber tenido obediencia. ¿Ok? Obediencia. Es bueno leer la Biblia e imaginar cosas y leerla como una historia, que es como lo que es, como una historia real que el Señor dejó allí para que nosotros aprendiéramos de ella, ¿ok? El Señor prontamente le iba a dar esa victoria porque la obediencia tiene bendición. Miren lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio 28 del 1 al 7. Estos versos lo citan mucho, pero muchas veces omiten los primeros versos, que es lo que dice. Citan la bendición, pero no citan por qué
viene la bendición. Todas estas bendiciones que vamos a leer vienen y van a venir al pueblo del Señor si el pueblo del Señor era obediente. ¿Okay? Deuteronomio 28 del 1 al 7. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esa es la condición. La bendición está condicionada a oír la voz del Señor y guardar y poner por obra todos sus mandamientos. ¿Ok? Dice, bendito serás tú, el verso 3, y en la ciudad, y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Señor les había prometido a ellos victoria sobre los enemigos, pero era si oían atentamente la voz del Señor y guardaban y ponían todos sus mandamientos por obra. ¿Okay? Así que había unas bendiciones para el pueblo de Israel, pero era si eran obedientes a la voz del Señor. Y lo mismo nos pasa a nosotros si somos obedientes al Señor. ¿Okay? Tenemos muchas bendiciones en nuestra vida, pero muchas veces vienen muchas cosas a nuestra vida también por desobedecer y por hacer cosas que nosotros, ¿verdad?, no debemos hacer. Y así que el pueblo marchó allí en obediencia y en silencio. Y a mí me estuvo, ¿verdad?, curioso eso que el Señor los mandara a no gritar, a no hablar, ¿verdad? Porque quizás un pueblo que había murmurado tanto y tanto y tanto en el desierto y que había hablado tanto, el Señor, ¿verdad?, se iba a glorificar en darle su primera victoria y a comenzar nuevamente en la iglesia, en la tierra prometida, rindiendo su voluntad plenamente a Él y marchando obedientemente y en silencio. Y eso, ¿verdad?, me estuvo curioso. En Primera de Reyes 6 al 7 también, cuando se habla de la construcción del templo por Salomón, se habla también de que hubo silencio también cuando se construyó el templo. Primera de Reyes 6, verso 7. Dice de la siguiente manera, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. En ese ¿verdad?, momento, el Señor mandó a construir cuando mandó a construir el templo, todas las piedras venían ya cortadas, ya labradas, para que no hubiera ese revolú de los martillos, la casa del Señor hubiera ese silencio de esa santidad. Así que, ¿verdad?, muchas veces el Señor nos manda a glorificarse en ese silencio de esa santidad, ¿okay?, de tener ese espacio de uno cerrar sus labios y callarse y escuchar su voz y estar atento a lo que Él nos dice para obedecerle. También, ¿verdad?, cuando uno recibe el bautismo en el Espíritu Santo con la primera señal de hablar lengua, uno tiene, ¿verdad?, que rendir la voluntad de su lengua al Señor, porque si uno no le dice al Señor, Señor, toma mis labios, ¿ok?, son todos tuyos, pues si uno no rinde su voluntad al Señor, el Señor no le puede dar ese regalo, ¿ok? Porque si uno quiere hacer lo que uno quiere, pues mire, si uno no se rinde completamente al Señor, puede buscar, puede hacer 20 cosas, pero hablar lenguas por hablar en lenguas, el Señor, ¿verdad?, muchas veces no nos va a dar ese regalo. Tenemos que rendir nuestra voluntad, decirle, mis labios, Señor, son tuyos para hablar tus maravillas,
para poder, ¿verdad?, edificar a otros con nuestros labios, ¿ok? Y ese día, ¿verdad?, en que bajó el Espíritu Santo con las lenguas repartidas como de fuego, hablaron las maravillas del Señor los demás y rindieron también lo que hablaban al Señor. Así que el pueblo de Israel en ese momento rindió su voluntad y rindió lo que hablaban al Señor y dijeron, vamos a caminar en silencio, ¿ok?, y en obediencia al Señor. Y Josué 6:11 nos dice de la siguiente, ¿verdad?, manera, que el pueblo dio una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron al campamento y allí pasaron la noche. Tiene que haber sido, ¿verdad?, una tentación decir, pero ¿por qué no damos todas? No las damos todas. Oye, pero no, mire, ellos fueron obedientes, ¿ok? Dieron una el primer día y luego volvieron al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué hizo esto mismo, ¿verdad?, por 6 días. Y al séptimo día nos dice en el verso 15 al 16, si podemos pasar al verso 15 y al 16, que nos dice que al séptimo día ellos se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente que este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Era el Señor el que la iba a entregar. Y el muro cayó entonces completamente. El Señor se glorificó, cumplió la promesa, ¿verdad? Mire, explicar cómo ese muro se cayó, ¿verdad?, sería algo que no, la palabra no lo explica, así que no vamos a estar especulando si fue por el grito, si fue un terremoto, si fue que se abrió la tierra, ¿verdad? Lo importante fue que el Señor le dio la victoria completa al pueblo. Ellos en ese momento obedecieron, entonces gritaron y el muro cayó. El pueblo entonces entró derecho como Josué había dado la instrucción y pudo atacar e incendiar la ciudad. Rahab, que vivía en el muro, se salvó, la familia de ellas completa, ¿ok? Eso fue un milagro también terrible, ¿ok? Los espías la sacaron allí de la ciudad como habían prometido a ella y a su familia, y Dios emitió juicio a esa ciudad a la cual se le habían dado ya muchas oportunidades, pero lamentablemente no habían escuchado la voz del Señor. Solamente Rahab y su familia, que habían aceptado, ¿verdad?, a Jehová como Dios verdadero. Ella había reconocido a Jehová como Dios de los cielos y de la tierra abajo, y que había dicho, mire, salven a mi familia completa. Solo ella fue sacada con vida de la ciudad. Así que luego vemos cómo el Señor se glorificó en esa obediencia del pueblo de Israel. Más adelante en el libro de Josué también vemos las consecuencias de lo que es la obediencia parcial, porque hay un evento luego más adelante en que el pueblo obedece a medias y vemos las tristes consecuencias de lo que es la obediencia parcial, porque obediencia parcial es desobediencia, ¿verdad? Pero la caída de Jericó es un ejemplo claro de cómo nosotros obtenemos victorias en el Señor cuando somos obedientes y cuando actuamos en el Señor confiando en Él, ¿okay? Así que en resumen, en el día de hoy, Dios a veces nos va a pedir cosas que no van a ser lógicas o no las vamos a entender. Eso que le pidió a Josué en un principio, quizás cuando él explicó el plan a su grupo militar, quizás recibió miradas que era algo que no le hacía lógica, y quizás su comandante en jefe le dijo, mira, Josué, esto de verdad que tú estás seguro que el Señor te habló y que vamos a atacar la ciudad así. No sé, de nuevo, eso no lo dice la palabra de Dios, estoy especulando, ¿verdad? Pero era algo que no hacía, ¿verdad?, lógica cuando uno lo
lo lee, pero Josué fue obediente, fue, ¿verdad?, diligente en lo que mandó al Señor, rápido se lo expresó a sus hombres de guerra, rápido se lo expresó a los sacerdotes, lo siguió al pie de la letra, dieron las vueltas una cada día y luego al séptimo día a las 7 vueltas, no 4, no 5, no 6, que a veces, ¿verdad?, también el Señor nos manda a hacer las cosas y empezamos a variar los planes también y creemos que el Señor se olvidó de las instrucciones que nos había dado, ¿verdad? Yo fallo mucho en eso, que a veces no apunto las cosas. Tengo que ser más diligente en eso de apuntar las cosas porque puedo fallar por no apuntarlo y entonces se me puede olvidar la instrucción exacta. Y entonces no quiero nunca fallarle a mi Señor por no haber anotado una instrucción exacta y que después no la puedo seguir al pie de la letra. Así que si usted es olvidadizo como yo o que pues mire, mejor apúntelo rápido, que el Señor, ¿verdad?, le diga algo que tenga que usted seguir, aunque para las cosas del Señor muchas veces yo me acuerdo bastante exacto, porque por el terror nada más de que fue el Señor, me acuerdo, pero trate de entonces anotarlo para que no se nos olvide de lo que tenemos que hacer y serle obedientes, ¿ok? Y muchas veces la obediencia envuelve silencio, ¿verdad? Mantengamos aunque sean las mejores tácticas o opiniones, si el Señor nos manda a rendir nuestros labios y decir, mira, sigue hacia adelante en silencio, pues mira, es mejor seguir en silencio y ser obediente al Señor, porque es el mejor indicio de que rendimos nuestra voluntad, aunque de momento nuestra idea parezca mejor. Ya el Señor nos dará la victoria, mantenernos firmes por el tiempo que sea necesario. El pueblo de Israel a lo mejor pudo decir, dejo de dar vuelta y me cansé a la segunda, a la tercera vuelta, pero ellos estuvieron firmes y el Señor le dio la victoria al final. Así que los muros de Jericó esa victoria de Josué es una historia que muchas veces leemos los que hemos sido nacidos y criados y hemos tenido esa bendición de haber sido criados en la iglesia. Muchas veces nos las dan en la escuela bíblica y hacemos manualidades en la escuela bíblica con ellas, pero como yo digo, la palabra del Señor es tan y tan preciosa que no importa las veces que leamos una historia, Dios siempre nos habla y nos habla por ella de maneras diferentes. Así que nunca se canse de leer la palabra de Dios, nunca se canse de escuchar su voz por medio de ella y que podamos serle obedientes a Él, porque Él viene otra vez ya mismo, que podamos estar atentos a esa trompeta que un día va a sonar para buscarnos. Así que oramos por todas las peticiones de todos los hermanos que están afectados de salud, aquellos que no han podido llegar, ¿verdad?, a congregarse por una otra oración, aquellos que tienen necesidad de trabajo, necesidades en sus familias, necesidades en sus hogares, para que el Señor, ¿okay?, obre a favor de cada uno de ellos, por nuestro país, por la violencia en nuestro país, por la economía, por los ancianos, por nuestros niños, nuestros jóvenes, por tantas cosas que hay que orar en esta noche, para que el Señor, como siempre, se glorifique y nos ayude, porque como bien dijo Rab, el Señor sigue siendo Dios arriba en los cielos y abajo aquí en esta tierra, y Él no ha pedido control de ninguna situación. Así que oramos. Amado Padre Celestial y Padre de la gloria, te adoramos, te glorificamos, te damos gloria, honra y honor, Señor. Siempre a ti, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos en esta noche, Señor, que tú nos ayudes a ser obedientes, Señor,
a hablar cuando tengamos que hablar, Señor, pero también a marchar en silencio cuando tengamos que marchar en silencio, Señor. Porque como tú una vez bien le dijiste al rey Saúl, Señor, el obedecer es mejor que los sacrificios, Señor. A ti te interesa más la obediencia, Señor, que todo lo que podamos hacer, Señor, que todo lo que podamos dar, Señor Jesús. Te pido que pongas en nosotros, Señor, un corazón dócil, Señor, manso, Señor, que podamos, Señor, cultivar el fruto del Espíritu, Señor, y ser obedientes, Señor, a tu palabra, Señor, obedientes a tu voz, cada vez que, Señor, tú nos mandes, Señor, algo. Amado Señor, te pedimos, Señor, por todos los hermanos, Señor, por todos los amigos que están afectados de salud, Señor. Confiamos, Señor, que tú puedes sanarle, que tú le puedes dar un toque de salud, que tú puedes restablecer, Señor, órganos, Señor, células, Señor. Tú puedes, Señor, soplar vida, Señor, en los pulmones, Señor. Tú puedes, Señor, restablecer todo aquello que esté torcido, Señor. Tú lo puedes restablecer en esta hora, Señor Jesús. Darle sanidad, Señor, a los cuerpos de cada uno de mis hermanos que están afectados de salud, Señor, para tu gloria y para tu honra y para testimonio, Señor Jesús, de cada uno de estas vidas, Señor. Mira aquellos, Señor, que están en necesidad de un trabajo, Señor, que tienen necesidad económica en esta noche, Señor, súpleles, Señor, también conforme a tus riquezas en gloria, como supliste, Señor, aceite a la viuda, Señor, que no escaseó, Señor, en ningún momento, Señor. Como tú supliste, Señor, confiamos, Señor, que tú suplirás a cada una de las vidas, Señor, de la misma manera que supliste el maná, de la misma manera que multiplicaste los panes y los peces, Señor. Habrá algo imposible, Señor, para ti. Amado Señor y Salvador, te pedimos, Señor, por la niñez, Señor, por los jóvenes, Señor, por los matrimonios, Señor, por los ancianos, Señor Jesús, por aquellos que están solos, Señor, por alguna razón. Padre celestial y Padre bueno, miras todas y cada una de las familias, Señor, de este país, Señor Jesús. Tú conoces la necesidad de cada una de las vidas, Señor. Guarda y cuida, Señor, a cada uno, Señor. El enemigo no tiene parte ni suerte en este país, Padre celestial y Padre bueno, Señor Jesús, porque son tuyos, Señor. Son tuyos, Señor. Bendice cada uno de los ministerios, Señor, de la iglesia, Señor, que podamos ser uno, Señor, en Cristo, Señor, un cuerpo, Señor, obrando, Señor, cada uno para la edificación, Señor Jesús, de cada uno, Señor Jesús, de los hermanos, Señor, de el cuerpo, Señor Jesús, y que todo se haga siempre para tu gloria y para tu honra, Señor. Mira a nuestros pastores, Señor, el pastor Elías, pastora Melissa, sus hijas, Señor, Selenia, Señor, Padre celestial y Padre bueno, Señor, siempre te pedimos, Señor, por ellos, Señor. Sabemos que tú los tienes rodeados, Señor Jesús. Haces un cerco alrededor de ellos, Señor, y ellos seguirán cumpliendo, Señor, con tu obra, Padre celestial, aquí en tu casa, Señor. Sigue llenándolos de sabiduría, Señor. Sigue llenándolos de amor, Señor. Sigue fortaleciéndolos, Señor Jesús, para hacer tu obra aquí, Señor. Yo sé que ellos te darán siempre la gloria y la honra, Señor, a ti por siempre, Señor. Bendice cada uno de los servicios, de los cultos, Señor, que por medio de ellos vidas puedan venir, Señor, a tus pies, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Señor, y para tu gloria, por siempre, Señor. Amén, Señor, amén. Bueno, amados hermanos, nos despedimos hasta una próxima transmisión. Recuerdes el culto mayor el domingo a las 10:15 de la mañana y la iglesia del Señor está en Victoria.